Hola estudiantes, entramos a este nuevo tema que se llama elasticidad. Luego de ver el modelo de oferta y demanda y entender lo que nos explica la demanda y con ella los consumidores, lo que nos explica la oferta y con ella el comportamiento de los vendedores, productores o oferentes, eh, y entender cómo se logran los precios y las cantidades dentro del equilibrio, cómo pueden surgir desequilibrios dentro del mercado que están dados por los movimientos de los precios, cómo ver las perturbaciones en el equilibrio que están dadas por los desplazamientos de las curvas de oferta o de demandas dependiendo del factor determinante y cómo este lo afecta, sea aumentarla o disminuirlo. Ahorita vamos a mirar esos cambios en el precio, qué tanto varían porcentualmente el cambio en las cantidades. Entonces sabemos que por ley de la oferta y ley de la demanda, los precios tienen una relación con las cantidades ofrecidas o demandadas. Recordándolo, la relación entre el precio y las cantidades demandadas es inversa y la relación entre el precio y las cantidades ofrecidas es directa. Entonces, lo que nos permite la elasticidad es ver esos cambios en los precios, cómo afectan porcentualmente las cantidades que se demandan o que se ofrecen. Entonces, definimos elasticidad como tal. Estoy acá verificando. Ok. Entonces, la elasticidad es uno de los conceptos, como venía contándoles, más importantes para complementar el análisis del modelo de oferta y demanda. Entonces, lo que les recordaba ahorita, es muy importante tener claro la relación que existe entre el precio y las cantidades como tal. Vamos a partir primero por explicar la elasticidad de la demanda. Esta se utiliza mucho en los estudios que hacen las empresas de los mercados, cómo llegar a los consumidores y cómo cualquier movimiento que ellos puedan hacer en el precio pueden afectar esas cantidades demandadas o cómo las personas se van a acercar según los cambios en los precios a consumir, cuántas cantidades se van a transar realmente en el mercado. Entonces, en otros términos, en otras palabras, la elasticidad nos va a permitir mirar qué tan alto es el grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en los precios. Por tanto, nunca nos preguntamos en los ejercicios que hicimos con el modelo de oferta y demanda si un precio varía un tanto por ciento, por decir un 10%, cuánto disminuye la demanda de este bien o cuánto aumenta la oferta. Entonces, la elasticidad nos va a permitir analizar estos o mirar esta forma de interpretar las cifras. Entonces, la elasticidad como concepto sirve para determinar cuantitativamente la respuesta de una variable cuando se produce un cambio en otra variable. Entonces, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, en la elasticidad precio de la demanda, vamos a hablar de las dos variables que existen, que son precio y cantidad demandada, si vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Entonces, por tanto, la elasticidad es la medida de cómo responden los compradores y vendedores a cambios en las condiciones del mercado. Entonces existen tipos de elasticidad. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad de ingreso de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda y elasticidad de la oferta. Entonces, los primeros tres tienen que ver con la demanda, tal como su nombre lo dice. El primero va a contarnos cómo se comportan las cantidades demandadas ante cambios en el precio. El segundo nos va a hablar cómo cambian las cantidades demandadas con respecto a cambios en el ingreso. Y la segunda nos va a hablar de cómo cambia la elasticidad ante cambios en el precio de los bienes sustitutos y precio de los bienes complementarios. Y la elasticidad de la oferta.
Entonces partimos, como les decía, de la elasticidad precio de la demanda. Entonces, ¿qué nos dice la elasticidad precio de la demanda? Que es una medida sin unidades, ¿cierto? Es un numerito y ese numerito nos va a permitir interpretar esa variación o esa sensibilidad de las cantidades ante los cambios en el precio, ¿cierto? Entonces, nos habla, repito, recapitulo, la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio ante un cambio en su precio. Ceteris paribus, elasticidad, precio de la demanda, ¿cierto? Lo demás, constante. Es decir, esos otros determinantes que construimos o que construimos, no, que pudimos analizar en el modelo de oferta y demanda. Entonces, en términos como tal, numéricos, ¿cómo se expresa? La elasticidad precio de la demanda es igual al porcentaje del cambio en las cantidades dado el porcentaje en cambio de los precios. Si desarrollamos este numerador y este denominador, pues ¿qué nos daría? ¿Cómo se representa un cambio? Entonces sería final menos inicial sobre inicial. Cuando desarrollamos esto, pues encontramos que la elasticidad precio de la demanda es igual al cambio en las cantidades sobre Q sobre el cambio en P sobre P. Entonces, es cierto, aquí vemos que ¿qué es un cambio en Q? Pues Q sub 2 menos Q sub 1, dividido, en este caso sería el inicial, que es Q sub 1, y P sub 2 menos P sub 1, que esto me habla de ese cambio que existe en el precio, dividido el precio inicial. Redistribuyendo esto, pues nos daría que es igual la elasticidad al cambio en Q sobre el cambio en P por Q. Esta es, o así es como lo vamos a calcular. Esta es la formulita de la elasticidad precio de la demanda, la que vamos a utilizar para hallar la elasticidad en un punto específico. Entonces, pero existe otra elasticidad como tal, que la llamamos elasticidad punto. Entonces, nos sirve para calcular la elasticidad precio de la demanda en un punto específico de la curva de la demanda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo mismo, desarrollamos los paréntesis, lo que debíamos ahorita. Y si quiero ver no el cambio que existe entre un precio y el otro, entonces, sino dado un precio, existe una cantidad de demanda específica, entonces eso lo podemos hallar a través de pues el cambio en Q sobre el cambio en P por ese precio inicial y esa Q inicial, así lo llamamos, elasticidad punto. Entonces, para calcular la elasticidad precio de la demanda en un punto específico de la curva de la demanda y cuando no se tienen esos dos puntos, sino una función de la curva de la demanda, que ya sabemos que las funciones son lineales, se procede de la siguiente manera. La elasticidad precio de la demanda, ¿a qué es igual? Pues al cambio en Q sobre el cambio en P, o a la diferencial en Q dado la diferencial en P, que termina siendo la pendiente de la función lineal como tal, ¿cierto? Por P y Q, es decir, ese precio específico, cuántas cantidades son demandadas. Entonces, cuando tenemos una función lineal, pues ¿qué decimos? Ah, claro, la elasticidad precio de la demanda es la pendiente, o sea, los cambios en Q, dado los cambios en P, por P por Q. Aquí tenemos las diferentes formas de hallar. Entonces partimos que en este caso tenemos una función de demanda y que queremos hallar la elasticidad precio de la demanda. Entonces aquí tenemos la formulita de el cambio en Q sobre Q inicial y el cambio en P sobre P sub 1. Entonces, ¿qué nos dice el presente ejercicio? Supongamos que el precio decrece de 7 a 5. Entonces, como decrece, es decir, va a disminuir, pues partimos o definimos que P sub 1 es 7 y que este disminuye a 5, por tanto 5 es P sub 2. Entonces, 7 menos 5 pues es igual a, ¿en cuánto disminuyó? En 2, disminuyó en 2. Cuando tenemos el
menos 2 es porque estamos diciendo que disminuyó. Entonces, por tanto, el cambio en el precio es igual a este numerito. Porque recuerden que el cambio es P sub 2, cuando yo estoy interpretando esta formulita, el cambio me voy a devolver, ¿cierto? Para recordarles la formulita, el cambio me quiere decir que es el final menos el inicial. Entonces, en este caso, si tenemos que P sub 2 es 5 y P sub 1 es 7, ¿cuánto cambió? Entonces 5 menos 7 es igual a menos 2. Perfecto. Entonces esto es igual a menos 2. Luego vamos a mirar, claro, cuando el precio decrece de 7 a 5, las cantidades aumentan de 3 a 5, terminando siendo, o el final, o la cantidad final demandada es 5, y tenemos que la inicial es 3. Entonces, cuando quiero medir este diferencial, Q sub 2 menos Q sub 1, es decir, 5 menos 3. Por tanto, esto es igual a 2. Entonces, por un cambio en el precio, una disminución de 2, las cantidades demandadas son iguales a 2. Entonces, esto es igual a 2. Ahora vamos, ¿cuánto es P sub 1? Pues habíamos definido que P sub 1 es 7, entonces simplemente 7. Y Q sub 1 es 3, simplemente los reemplazamos en la formulita y tenemos que el numerador es igual al 0.67. 0.67 quiere decir el 67% y el denominador es el 28.57%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ante cambios en el precio del 28.57%, el cambio en las cantidades es del 66.67%. Es decir, miren que esa variación entre el precio y la cantidad, ¿qué me está mostrando? Ante una disminución muy pequeñita del precio, las cantidades demandadas, ¿qué pasa? Aumentan en gran proporción. Entonces, ahí estamos viendo una señal. Entonces, está con el negativo porque aquí estamos viendo que disminuyó el precio en 2. Lo tenemos que conservar para entender que es una disminución como tal. Entonces, es igual a 2.3. 28.5. La elasticidad precio de la demanda es de menos 2.3. Este es el resultado que nos da el ejercicio. Hasta ahí ya sabemos, la elasticidad precio de la demanda es de 2.3. ¿Cómo se interpreta? Así. Ante una reducción, ¿cierto? Porque está negativo, ante una reducción del 28.5%, las cantidades demandadas aumentaron porque está positivo en un 67%. Cuando yo resuelvo esta división, igual es a menos 2.3. Entonces, ¿qué digo? La elasticidad precio de la demanda es de menos 2.3. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el precio cambia de 5 a 7? El coeficiente de la elasticidad punto es diferente. Pues ya lo vamos a ver. La elasticidad precio punto es diferente en cada punto de la curva lineal. Esto siempre va a ser diferente. Entonces vamos a verlo. Cuando el precio incrementa de 5 a 7, pues ya sabemos P sub 2 menos P sub 1, entonces es igual a 2. Vamos cambiando, P sub 1 es 5. Entonces en este caso las cantidades reducen, ¿cierto? Mayor precio, menor cantidad demandada. Reduce de Q sub 2, 3, menos 5, pues menos 2. Y Q sub 1, pues es igual a 5. Entonces, ¿cuánto de arriba? Pues esa fracción me da menos 0.4 y abajo me da 0.4. Entonces, ¿yo qué digo? Ante un aumento en el precio, porque está positivo del 40%, las cantidades demandadas disminuyeron en un 40%. Cuando yo realizo esta fracción, el resultado es igual a menos 1. Entonces, recuerden, menos 1. Cuando decíamos en el concepto, en la explicación, es una unidad sin medidas, ¿cierto? Me está mostrando aquí que es menos 1. Hasta ahora sabemos que la elasticidad en este caso es menos 1. Entonces la elasticidad precio de la demanda es menos 1. Aquí lo vemos. ¿Y qué pasó? En el anterior hubo una
disminución del precio. Y aquí hay un aumento del precio. Esto que me está mostrando que se mueve en la misma proporción. Entonces, una disminución en el 40, perdón, un aumento en el 40% del precio me genera una disminución en las cantidades del 40%. Hasta ahora tengo eso para analizar los cambios. Vemos que es diferente un aumento a una disminución del precio. Nos da una elasticidad diferente. Entonces, ahí vamos concluyendo que la elasticidad precio de la demanda en cualquier punto de la demanda o de la función, ¿cierto? Curva de la demanda es diferente. Entonces, cuando el precio, recordemos, decrece de 7 a 5, pues la elasticidad precio de la demanda era de menos 2.3, cuando la medimos en A, ¿cierto? Cuando medimos un decrecimiento. Entonces, ¿qué pasa para evitar también estos temas de que, entonces, de dónde parto? Si no dicen, si de la disminución o del aumento. Entonces, no, queremos mirar en este tramo cuánto es la elasticidad de la demanda, ¿cierto? En este tramo, en el precio entre 7 y 5 y en las cantidades entre 3 y 5. Entonces, para eso utilizamos la elasticidad precio de la demanda empleando una fórmula diferente que se llama la fórmula del punto medio, ¿cierto? Hasta ahorita vimos la elasticidad precio de la demanda, cómo se calcula en un punto específico, cómo se calcula si tenemos una función lineal, y ahora si queremos ver qué pasa o cuál es la elasticidad en un lapso entre precios y cantidades, pues vamos a utilizar la fórmula del punto medio o punto arco. Entonces, este cálculo nos permite obtener el mismo coeficiente de la elasticidad independiente de la dirección del cambio en el precio, además de poder utilizarla en funciones de demanda que no sean lineales. El cálculo de la elasticidad punto medio o arco la podemos expresar de la siguiente forma. Entonces, ¿qué es? No es más que utilizar un punto medio como denominador en los cambios de cada una de las variables, es decir, la elasticidad punto arco o la elasticidad, punto arco de la demanda la hallamos de la siguiente forma: el diferencial en Q sobre el punto medio entre las cantidades que estoy analizando y el precio o el diferencial del precio sobre un punto medio de ese lapso de precios que estoy midiendo. Entonces, cuando resuelvo este paréntesis, ¿cómo lo interpreto o a qué es igual? A Q sub 2 menos Q sub 1 sobre P sub 2 menos P sub 1 por P sub 2 más P sub 1 sobre Q sub 2 más Q sub 1. Si yo tomo este pedacito de acá, ¿esto qué es? Esto simplemente es el diferencial en Q, y este es el diferencial en P por P2 más P1 sobre Q sub 2 más Q sub 1. Este lo utilizamos sobre todo cuando tenemos una función lineal, porque esto que es, pues termina siendo la pendiente de la función. Entonces tenemos esta. Cuando no sabemos si el cambio es una disminución o es un aumento, utilizamos punto arco. Casi siempre cuando se les piden los ejercicios, se les pide resolver la elasticidad precio de la demanda utilizando la elasticidad punto arco o punto medio. Entonces, esta es la formulita, simplemente aplicarla con los datos que se tienen. Entonces, la fórmula de la elasticidad arco se puede expresar como, ¿cierto?, el diferencial en Q dado el diferencial en P por P1 más P2 sobre Q1 más Q2. Entonces, la elasticidad precio entre 5 y 7 se calcula. No estoy diciendo ni que el precio va a aumentar ni que el precio va a disminuir, sino que yo quiero saber la elasticidad entre esos dos puntos. Entonces, simplemente aplico la fórmula de elasticidad precio, elasticidad arco o elasticidad punto medio, elasticidad punto arco, elasticidad punto medio, repito. Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta curva, de esta gráfica que es lineal? Entonces, simplemente la elasticidad que vemos es el cambio de aquí. Acá, ¿cuánto está disminuyendo o aumentando? El cambio entre estos dos es 2.
y el cambio entre estos dos es 2. Como sabemos que existe una relación inversa entre precio y cantidad, pues termina siendo negativo la pendiente como tal. Entonces, 2 sobre 2 pues me da 1, por tanto la pendiente. Y recordemos que la pendiente siempre es la misma en una función lineal. La pendiente es la misma. Entonces simplemente hallar el cambio en P y el cambio en Q, pues es lo mismo que interpretar esto. En este caso, el cambio en Q es 2 y el cambio en P es 2. Y como sabemos que la relación es inversa, es decir, negativa, pues entonces el diferencial es menos 1, tal como lo vemos aquí, menos 1. ¿Y qué termino haciendo? Pues cambiando lo que me pide la fórmula, P1 más P2, a que es igual pues a 12, y Q1 más Q2, pues a que es igual a 8. Entonces, la elasticidad, en este caso, precio de la demanda a través del método de punto arco es igual al 1.5. Negativo porque tenemos una pendiente negativa como tal. Entonces, la elasticidad es 1.5, muy diferente a las que encontramos anteriormente. Esto es cuando no sé en qué dirección va el cambio. Entonces la elasticidad promedio, porque estoy hallando entre dos puntos sin saber la dirección de los cambios, entonces la elasticidad precio promedio entre 5 y 7 es 1.5. Entonces ahí ya vimos 3 formas diferentes de hallarlo. Entonces el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda siempre será negativo por la relación establecida en la ley de la demanda, pero para efectos, ojo lo que esto es importante, para efectos de su análisis se debe realizar en valor absoluto. Análisis. Cuando hago el cálculo es claro que me da negativo dado la relación inversa entre precio y cantidad demandada. Pero cuando voy a realizar el análisis, entonces digo, si tengo esto en valor absoluto, puedo decir que la elasticidad es lo que vamos a ver ahorita. Entonces la elasticidad precio de la demanda es diferente de la pendiente de la curva, porque la elasticidad depende de los cambios porcentuales y no absolutos. La elasticidad precio de la demanda es una medida sin unidades, como les recordaba ahorita. Entonces, ahora sí, cuando yo les decía que en el momento del análisis volvemos a este valor absoluto, es porque vamos a encontrar unas definiciones dentro de elasticidad. Entonces, ¿cuáles son? La elasticidad se puede definir como perfectamente elástica, elástica, elasticidad unitaria, inelástica o perfectamente elástica, perfectamente inelástica, perdón. ¿Cómo podemos analizar estos casos? Entonces vamos al caso extremo de demanda perfectamente elástica. Entonces es la curva de la demanda totalmente horizontal. ¿Esto qué me dice? Que el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda es infinito, es decir, es perfectamente elástica. En este caso, los compradores no están dispuestos a pagar más de P, cualquiera sea la cantidad del bien. La cantidad demandada del bien es 0 cuando el precio es más alto, es decir, cuando hay el cambio más mínimo en el precio, no van a comprar más de ese bien. Por eso se dice que es infinita o que su coeficiente es infinito y la llamamos perfectamente elástica. Entonces cualquier movimiento, por más pequeño que sea, va a hacer que nadie consuma ese bien. Entonces los individuos están dispuestos a comprar cualquier cantidad situada dentro de un intervalo a ese precio, hasta ese precio máximo establecido o hasta ese precio de equilibrio, si queremos verlo, hasta ese precio específico como tal. Cualquier movimiento no se va a consumir más de ese bien. Entonces, la demanda perfectamente elástica está dada por la curva horizontal, es la gente está dispuesta a comprar cualquier cantidad de bienes a este precio. Cualquier movimiento, todos los consumidores se van a ir de comprar este bien. Entonces, a cualquier precio arriba de 4, la cantidad demandada es 0. O sea, nadie está dispuesto a pagar un valor más al que está establecido. Y al precio exacto de 4, los consumidores compran cualquier cantidad.
A precios debajo de 4, la cantidad demandada es infinita, porque entonces todos los compradores se van a pasar a este lado, todos, 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 todos. Entonces, por eso se dice que es perfectamente elástica. Entonces, la cantidad demandada cambia infinitamente con cualquier cambio en el precio. O se vuelve cero o se vuelve infinita sus cantidades demandadas. Entonces, la elasticidad a precio de la demanda en este caso es infinita. Cambios en P me generan grandes cambios en las cantidades, o en ocasiones, pues si sube, me genera cero. Bueno, pasamos al algo menos extremo, un poquito más previsible, un poquito más de lo que pasa en la realidad, que es la demanda elástica o elasticidad mayor a 1. ¿Cuándo la llamamos elástica o cuando a la elasticidad le decimos elástica? Cuando ante cambios en el precio las cantidades reaccionan o cambian en una mayor proporción a ese cambio en el precio. Entonces, por ejemplo, ante un aumento del precio de 4 a 5, quiere decir en un 25%, las cantidades demandadas disminuyen en un 50%. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ante un aumento del 25% en el precio, las cantidades demandadas disminuyeron en un 50%. Es decir, su cambio porcentual en las cantidades fue mucho mayor que el cambio porcentual en el precio. A esto le decimos que tiene una elasticidad elástica. Entonces, la cantidad demandada responde de manera muy sensible al cambio en los precios. Es decir, esta elasticidad siempre nos va a dar un valor mayor a 1. Recordemos que después de que encontramos el valor, así nos va a dar negativo en la demanda, lo vamos a llevar para el análisis a valor absoluto. Entonces, si ese valor es mayor a 1, yo digo que la elasticidad de este bien es elástica, dado que cambios en el precio me generan cambios en mayor proporción en las cantidades demandadas. Ahora, ¿qué es una elasticidad unitaria? La elasticidad unitaria son cambios en el precio, los cambios en el precio me generan cambios en las cantidades en la misma proporción, perdón. Entonces, un incremento del 25% en el precio me genera una disminución en el precio de 25%, es decir, es igual a 1. Ese cambio porcentual en el precio me genera un cambio en la misma proporción en las cantidades demandadas. Entonces, a esto le decimos que tiene una elasticidad unitaria, es decir, igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Luego existe una demanda inelástica. ¿Cuándo sucede la demanda inelástica? Cuando el cambio en el precio me genera cambios en el bien que estoy analizando, en las cantidades del bien demandadas en menor proporción. Es decir, un incremento en este caso del 25% me genera una disminución en las cantidades demandadas del 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cambios en el precio o que las cantidades demandadas son muy poco sensibles a los cambios en el precio. ¿Cuándo se puede analizar, esto que estamos viendo? Según los bienes. Es decir, los bienes necesarios tienden a tener demandas inelásticas, porque por más que suba el precio, pues las cantidades demandadas van a reaccionar muy poco en su disminución. O por más que baje, yo siempre compro una cantidad necesaria del bien, por eso se llaman bienes necesarios. Entonces, por más que baje, pues sí va a cambiar su demanda, pero en menor proporción como tal. Entonces, demanda inelástica. ¿Qué quiere decir? La cantidad demandada no responde de manera sensible al cambio de los precios, o sea, es poco sensible. Y su valor es menor a 1. Entonces, a esto le llamamos demanda inelástica. Entonces, caso extremo, el otro caso extremo, la demanda perfectamente inelástica. Cuando hablamos de una demanda perfectamente inelástica, cuando su curva es vertical, es decir, no presenta ninguna variación las cantidades demandadas a las variaciones en el precio. En este caso, el coeficiente es 0, es decir, la demanda es perfectamente inelástica.
Cuando una persona dice, debo conseguirlo a cualquier precio. Y eso sucede mucho con los medicamentos de control, porque las personas siempre deben consumir esa droga o esa medicina, porque si no se mueren. Entonces debo conseguirlo a cualquier precio, lo que me cueste. Entonces, esos son bienes que tienen demandas perfectamente inelásticas. Es decir, se representan por curvas de demanda verticales. Entonces, una demanda en este caso del 100% sube el precio. ¿Qué pasa? Pues las cantidades demandadas no se mueven. No pasa absolutamente nada con ellas, porque las personas van a consumir ese bien independientemente de los cambios en el precio. Entonces la cantidad demandada no responde al cambio en el precio. Es decir, la elasticidad precio en número es igual a cero. Y lo llamamos demanda perfectamente inelástica. Entonces aquí tenemos un resumen. La elasticidad precio de la demanda, tipo de elasticidad, magnitud y significado. Y la vamos a ver también gráficamente. Entonces, hablábamos de perfectamente elástica o infinitamente elástica cuando su magnitud del cambio es infinito. ¿Y qué decimos? La variación más pequeña posible en el precio provoca un cambio infinitamente grande en la cantidad demandada y se expresa con una curva de demanda horizontal. ¿Qué pasa cuando es elástica? En magnitud sabemos que es mayor que 1, menor que infinito. La variación porcentual en la cantidad demandada excede al cambio porcentual en el precio. Y decimos que es elástica y vemos que tiene una curva de demanda pendiente. No muy pendiente, o sea, un poquito más acostadita. Decimos que existe un tipo de elasticidad unitaria cuando es igual a 1. ¿Y qué me dice? Que la variación porcentual en la cantidad demandada es igual al cambio porcentual en el precio. Ya tenemos una curva que se va poniendo más inclinadita o más pendiente. Luego, el tipo de elasticidad inelástica, ¿qué me dice? Que es menor que 1, mayor que 0. ¿Qué significa? Que la variación porcentual en la cantidad demandada es inferior al cambio porcentual en el precio. Y ya me va mostrando una curva muy empinada, ¿cierto? Y llegamos a la perfectamente inelástica o completamente inelástica, que ¿qué me quiere decir? Que la magnitud en el cambio es 0, no se mueven las cantidades ante cambios en el precio. La cantidad demandada es la misma en todos los niveles de precio. Y vemos que la curva es totalmente vertical. Entonces, este es el tipo de elasticidad que llamamos perfectamente inelástica. Entonces, ¿qué factores influyen sobre la elasticidad de la demanda? La elasticidad depende de 3 factores principales. 1. Si tiene sustitutos cercanos. Cuanto más cercanos sean los sustitutos de un bien o servicio, más elástica será la demanda, ¿cierto? Porque me puedo mover más fácil. Si hay cambios en los precios, puedo moverme mucho más fácil si tengo muchos sustitutos. Por tanto, va a ser muy sensible a los cambios en el precio. Si, por ejemplo, vamos a hablar del mercado de la carne, entonces tengo de sustituto el pollo, tengo el sustituto, pues si vamos a hablar de la carne de res, tengo de sustituto el pollo, tengo de sustituto la carne de cerdo, tengo de sustituto el huevo, tengo de sustituto las carnes frías. Entonces cualquier cambio en el mercado, es decir, en el precio de la carne de res, me va a generar cambios muy grandes, dado a que tengo muchos sustitutos a mi alrededor. Entonces tienden a ser muy elásticas porque puedo cambiarlo muy fácilmente. El grado en que un bien puede ser sustituido por otro depende de qué tan general o específico se defina. Es decir, ahorita que hacía la aclaración, si yo digo la carne, ¿cuál es un bien sustituto de la carne? Pero es que carne, ¿la carne de qué? Porque si es solo carne, entonces hay carne de res, de cerdo y de pollo. Entonces un sustituto de la carne es el huevo. Entonces ahí lo cierra mucho. Si yo digo carne en general, un sustituto de la carne es los huevos y las carnes frías, como tal. Aunque si se llama carne, pues diría solamente el huevo. Entonces, ahí tendría un solo sustituto si lo vamos a ver realmente.
Entonces, de cómo se define el mercado cuando estamos analizando los fenómenos, depende también de qué tan elástica es o cuando estoy mirando alrededor mi mercado. Y si digo, por ejemplo, el mercado de los alimentos, ¿qué sustitutos tienen los alimentos? Solo los suplementos de nutritivos. Entonces se vuelve muy limitado como tal. Alimentos a suplementos. Tendría solamente un, un bien un bien sustituto. Entonces, según cómo definamos el mercado que estamos analizando, podemos también definir si tiene muchos sustitutos o si tiene muy pocos sustitutos. Entonces, los artículos de primera necesidad, comida, vivienda, vestido, tienen pocos sustitutos y por tanto son bienes inelásticos. Cuando yo los mido, generalmente, ¿cierto? O sea, si los mido, como los cambios en el precio hacen que yo cambie las cantidades demandadas de la comida es que tengo que comer. Si el precio aumenta, si yo disminuyo un poquito la demanda de ese bien, pero no se ve tan o no es tan sensible el cambio porque hay que comer. El tema igual de vestirse. Hay que vestirse, entonces así el precio aumente mucho, pues las cantidades demandadas como tal varían muy poco. Y la vivienda pues necesito donde vivir. Entonces, si los precios cambian o varían mucho, es decir, o si aumentan en este caso, pues las cantidades demandadas disminuirían muy poquito, pues siempre se debe tener un lugar donde cubrirse y generarse confort, por así, o bienestar. Entonces, como tienen pocos sustitutos, tienden a ser bienes inelásticos. Los artículos de lujo, vacaciones, automóviles, joyas, tienen muchos sustitutos y por lo general son bienes elásticos o se pueden desplazar fácilmente o no consumirse. Si los planes turísticos suben mucho de precio, entonces ¿qué va a decir la gente? Pues yo mejor no paseo. Entonces tienden a ser muy sensibles. Los automóviles, si suben mucho de precio, pues entonces no se compra automóvil. Hay otros bienes sustitutos, el transporte público, la bicicleta, la motocicleta como tal. Entonces, cuando tienen sustitutos, los bienes tienden a ser elásticos. 2. El tiempo transcurrido desde un cambio de precio. Entonces, es probable que la demanda se vuelva más elástica o sensible en el largo plazo, simplemente porque las familias realizan ajustes a lo largo del tiempo y los productores desarrollan bienes sustitutos. Entonces, por decir, si sube mucho el precio de la gasolina, no se siente tan rápido porque yo tengo que mirar cómo voy ajustando. Entonces empiezo a guardar más el automóvil, a restringirlo un poco y voy cambiando a largo plazo. Decido sí no tener más automóvil y moverme en un bien sustituto como el transporte público o la bicicleta, dado que de donde se alimenta el automóvil pues está subiendo mucho de precio. Entonces puede que en el corto plazo la elasticidad sea muy inelástica mientras yo me acomodo, pero a largo plazo se vuelva elástica porque la gente va a dejar de consumir mucho ese bien porque se va acomodando, se va acoplando a otras cosas. O por ejemplo se acopla y le pone al automóvil un tanque de gas porque el gas es más barato. Entonces, mientras se van acomodando, puede que en el momento que se analice el bien, en el momento como tal aquí y ahora, su elasticidad sea inelástica, pero a lo largo de un mes, de 2, de 3 meses, es decir, llamamos medio o largo plazo, la elasticidad se vuelve elástica como tal. Entonces también depende del tiempo transcurrido. 3. Del nivel de ingreso gastado en el bien o servicio. Cuando el gasto en un bien o servicio representa una fracción relativamente pequeña de nuestro presupuesto total, tendemos a poner poca atención en el nivel de precio. Por tanto, seremos inelásticos ante esos bienes o servicios. Entonces, cuando no me configura una gran proporción de mi gasto, cuando hay cambios en el precio, pues yo no existe, perdón, en el mercado tanta sensibilidad
a los cambios que existan en él. ¿En qué bienes puede pasar esto? ¿En qué no se gasta tanto? Por decir, depende. Entonces ya diríamos, depende del presupuesto, del ingreso. Pero como tal del bien sería analizarlo como mmm, los confites, los chicles, el dulcecito, la chocolatina. Entonces son bienes que como no generan tanto proporción del gasto, que aumente el chicle 100 pesos, perdón, 50, 20 pesos, no hace que las cantidades demandadas disminuyan tanto o que se noten tanto, dado que son un gasto relativamente pequeño. Entonces puede pasar en estos bienes que también habría que analizar sus características. Entonces, elasticidad en una curva de demanda lineal. Entonces, en una curva de demanda en línea recta, la elasticidad disminuye conforme el precio baja y la cantidad demandada aumenta. La demanda tiene elasticidad unitaria en el punto medio de la curva. Por encima de este punto, la demanda es elástica. Por debajo, la demanda es inelástica. ¿Cómo lo vemos? Aquí si tenemos una curva de demanda lineal, entonces la elasticidad precio de la demanda unitaria siempre sucede cuando el precio se encuentra en el punto medio de la curva de la demanda. Se vuelve más elástica cuando los precios son mayores. Claro, a mayor precio, pues se notan más los cambios en las cantidades demandadas, es decir, en este caso disminuciones o aumentos o disminuciones. Entonces, en este tramo de la curva lineal, de la curva de demanda lineal, existen, elasticidades elásticas. Pero al final, la elasticidad es inelástica o son inelásticas. Claro, porque como el precio es bajo, cualquier modificación en él, pues no me genera gran sensibilidad, no hace que me mueva mucho porque el precio está relativamente bajo. Entonces, la curva de la demanda tiene durante todas sus tramos o en algunos tramos elasticidades diferentes. Ahora vamos a hablar, me voy a volver acá, recordemos que a diferencia de la pendiente de una curva lineal es constante y siempre es la misma. Pero ya sabemos, la elasticidad es diferente a cada nivel de la curva o a cada precio específico de la curva. Ahora vamos a hablar de la elasticidad y los ingresos. Cuando hablo en este caso de los ingresos, me refiero a los ingresos del mercado. Es diferente a los ingresos del consumidor, que es la renta, para que lo tengamos claro. Aquí estoy hablando del ingreso del mercado, que ¿qué es? Es la cantidad pagada por los compradores y recibida por los vendedores de un bien en un mercado. Se calcula como el precio del bien multiplicado por la cantidad vendida, o sea, P por Q, ingreso total. Entonces, el ingreso total, P por Q, listo, de todo el mercado que se está analizando. Entonces, importante saber, cada que nos encontramos en un segmento elástico de la curva de demanda, si baja el precio, aumenta el ingreso. ¿Por qué? Porque estoy vendiendo más cantidades del bien. O sea, P por Q en el término Q, en la variable Q, se hace mayor. Entonces, cuando estamos en los tramos elásticos, si el precio aumenta, el ingreso aumenta también. Si baja P, aumenta el ingreso. En el segmento inelástico de la curva de demanda, si baja P, disminuye el ingreso. Entonces, en este segmento, cuando es inelástica, si el precio baja, pues también baja el ingreso total. Si el precio, recuerda que todo en el mercado está dado por el precio. Entonces, en el segmento inelástica hace que los ingresos disminuyan si hay bajas en el precio. Porque también, como el precio es bajito, esa variable P está pesando más que las cantidades vendidas como tal.
Entonces, se obtiene el ingreso total más alto cuando la elasticidad precio de la demanda es unitaria. En este punto se halla el ingreso total del mercado más alto. Cuando nos encontramos en este segmento de la curva de la demanda, es decir, en el segmento de la elasticidad unitaria. Es allí donde podemos encontrar el PQ más alto, es decir, donde los precios y las cantidades que se transan en el mercado generan un ingreso total mayor. Entonces, elasticidad e ingreso total. Con una curva de demanda elástica, un incremento en el precio conduce a una disminución en la cantidad demandada proporcionalmente mayor, ¿cierto? Ya habíamos visto eso, dado la elasticidad. En consecuencia, el ingreso total disminuye. Entonces, un incremento en el precio, claro, me va a reducir en mayor cantidad las cantidades demandadas. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que P por Q disminuya. De otro lado, cuando la curva de demanda es inelástica, un incremento, ojo, un incremento en el precio conduce a una disminución en la cantidad demandada, pero esta disminución es pequeña. Recuerden la sensibilidad. A cambios en el precio, las cantidades demandadas disminuyen en menor proporción, eso es el inelástico. En consecuencia, ¿qué va a pasar? Pues que el ingreso total aumenta. Entonces, resumiendo el tema de elasticidad de ingreso total, ¿qué pasa? Cuando es elástica, incrementos en el precio me disminuyen el ingreso total. Disminuciones en el precio me aumenta el ingreso total. Cuando es unitariamente elástica o tiene elasticidad unitaria, cambios en el precio no me generan cambios en el ingreso y cambios en el precio, sí, en la disminución no me genera cambios, listo. Entonces, cuando estoy en la parte unitaria, elástica unitaria, ¿cierto? Los cambios, ante cambios en el precio no se me generan cambios en el ingreso total, además porque estoy en el máximo, como lo decíamos ahorita, en el máximo ingreso total del mercado. Cuando es inelástica y hay incrementos en el precio, el ingreso total aumenta, pero si hay disminuciones, el ingreso total disminuye. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Y esto dado qué? Pues la sensibilidad de las cantidades, de cómo varían las cantidades ante variaciones en el precio. Importante, elasticidad, ingreso total. Bueno, aquí vimos entonces la elasticidad precio de la demanda y vimos la elasticidad, el ingreso total. ¿Qué sigue en la próxima clase? Vamos a ver elasticidad de ingreso de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda y ya, serían esos dos para empezar a ver elasticidad de la oferta. Entonces, muy juiciosos, recuerden hacer las lecturas, que espero antes de ver la clase ya las hayan realizado, es importante y reitero siempre lo mismo. Entonces nos vemos en la próxima clase para seguir con los temas de elasticidad.